Estamos de vuelta aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, recordándoles el tema de hoy, el Día del Médico. El programa es grabado, así que nos pueden contactar vía redes sociales, contando con la presencia del doctor Lindolfo Cárdenas García y nuestra invitada, la doctora Saraí Romano. Gracias, Alfredo. Yo quería que nos hablara de este desarrollo de dos tipos de actividades, lo que sería en primer lugar de la investigación, que desde luego estamos un poco rezagados en esto de la investigación, porque en otros países como Canadá o Inglaterra, el desarrollo de su modelo de medicina familiar, no digo el de nosotros es sui generis, pero el de ellos se ha desarrollado, y entonces ellos son los que realmente han promovido en todo el mundo este tipo de medicina familiar, de investigación y de congresos y este tipo y docencia en investigación. Queríamos saber su opinión de todo esto. Fíjese, Doc, que muchos dicen que soy como muy soñadora, muy idealista, pero la verdad es que yo tengo mucha fe, y tengo fe en las nuevas generaciones y en que estamos haciendo el cambio. Si bien México está un poco en pañales respecto a investigación, a medicina familiar, creo que esto no es por falta de ganas, es por falta de apoyo, ¿no? Entonces, conforme más nos vayan dando apoyos, más investigación va a haber y más vamos a poder ayudar a nuestras comunidades. Me preguntaba de los congresos, grupos en pro, ¿no?, de la medicina familiar. Sí es importante comentar y que el público sepa que un médico familiar, cuando termina la especialidad, tiene que certificarse y decir, yo soy un médico familiar certificado, es decir, hice un examen de conocimientos generales que avalan que tengo los conocimientos para poder tratar tu padecimiento, ¿no? Tenemos la certificación y esa nos la piden pues cada cierto tiempo, ¿no? Por lo regular es cada 5 años, al igual que todas las demás especialidades. Y pues debemos estar como muy legales en eso, ¿no? Y la verdad es que pues es mejor siempre estar con un médico certificado de la especialidad que sea, pero eso nos garantiza que está en formación continua, ¿no? Le comentaba hace ratito que tenemos una asociación mundial que es WONCA. Esta se creó en 1972 y el objetivo de esta organización fue agrupar los intereses de todos los médicos de familia en todo el mundo. Hacen congresos anuales, son congresos internacionales. Aquí en México tenemos la dicha de que tenemos muchos congresos. Eso es muy padre porque nos juntamos entre médicos familiares, revisamos temas, conocemos nuevos temas, vemos qué investigación en salud se está haciendo y cómo vamos creciendo, vamos siendo más y más unidos al paso de los años, ¿no? Hacemos el Congreso Nacional, que el año pasado fue muy muy bueno. De hecho acompañó en ese congreso el doctor Narro, el secretario de Salud, estuvo ahí presente porque él cree mucho en la medicina familiar. Hacen congresos también a niveles estatales y se hacen jornadas de medicina familiar. De hecho, en las unidades de medicina familiar, los médicos residentes, es decir, quienes están haciendo la especialidad, creamos nuestras propias jornadas de medicina familiar, ¿no? Y son pues abiertas a todas las especialidades y a quien quiera conocer un poquito más de nosotros. Es como vamos ganando un poco de campo. Sí, conocemos perfectamente el desarrollo, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, existe en el posgrado una jefatura de medicina familiar y esa es una de las más importantes del país, que hace como es un núcleo que desarrolla en otras universidades esa especialidad que no hay en todas las universidades de este país. Pues con esto tenemos una idea bastante cercana de lo que es la medicina familiar, cómo se ha desarrollado y cuáles son sus principales aspectos. Y en este último aspecto solo quería recalcar sobre la docencia. Se siguen desarrollando médicos familiares,
sí, siguen aumentando el número de plazas en la residencia de medicina familiar en todo el sector salud. Algo que queríamos hacer notar en esta plática es a nuestros héroes médicos que participaron en toda esta desgracia sanitaria que fue la epidemia del COVID. Yo quería que a usted le tocó, desde luego, estar en esos y saber de lo que usted vivió, cómo sabe, cómo participaron los médicos familiares en la epidemia. Uy, doctor. En la pandemia. Qué fuerte que se toque este tema. La verdad es algo que ha dejado pues todavía como mucha dolor, mucha tristeza, muchos sentimientos ahí por todo lo que vivimos, todos los médicos en general, todo el mundo, toda la población, ¿no? Esta pandemia de COVID-19. Los médicos familiares, la verdad es que fuimos uno de los pilares para que saliéramos un poco a flote. La verdad es que el papel de la medicina familiar fue, yo diría, de los principales, porque no solo somos los de primer contacto y no solo los pacientes llegaban a las unidades de medicina familiar y es que me siento mal, tengo síntomas, ¿no? Y ahí se diagnosticaban y se iniciaban manejos o decidíamos si tenían que ser o no hospitalizados. No solo estuvimos ahí, que estábamos en los filtros respiratorios, sino que también fuimos llevados a hospitales de segundo o tercer nivel, son hospitales generales de zona, hospital regional de zona, etc. Y nosotros estuvimos como líderes, en muchas ocasiones, de equipos COVID, equipos de respuesta ante el COVID-19. Estuvimos en el área de urgencias y estuvimos sobre todo en áreas de medicina interna. Hablo de mi experiencia. A mí me tocó estar casi 1 año 4 meses en área de hospitalización COVID. Estuve en el Hospital General Regional 200 en Tecámac, en donde en varias ocasiones fui líder de equipo COVID. Inclusive nos tocaba hacer trabajo entre todos y si había que intubar, intubábamos. Si había que evolucionar pacientes, lo hacíamos, ¿no? Sin embargo, pues obviamente no actuamos solos, éramos un equipo justamente, multidisciplinario. La verdad es que ahí yo creo que hicimos un compañerismo, más allá de qué especialidad tienes tú o qué especialidad tiene aquel. Todos somos compañeros porque todos compartíamos el mismo temor, el mismo miedo, la misma desesperación de ver hacia nuestros pacientes, ¿no? Y pues la misma falta de recursos, lamentablemente, porque en sí, pues los médicos no fuimos tan apoyados respecto a recursos, ni respecto a equipos de protección personal, ¿no? Yo tenía que comprar mis overoles, y pues nada, mejor ni siquiera menciono como el apoyo de héroe COVID que nos daban, porque pues económicamente dejó mucho que desear, y uno si quería estar bien protegido tenía que hacer un gasto, pero pues al final fue una inversión para que estuviéramos bien, ¿no? Ahí yo creo que nos hermanamos mucho todas las especialidades, que si yo no recordaba algo, corría con mi compañero anestesiólogo, y oye, ¿esto qué? O sea, apóyame, ¿no? Pero muchas veces también recurrían a nosotros. Me tocó entrar con compañeros radiólogos, otorrinos, etcétera, que como le dije hace ratito, pues no todos sabemos todo, pero hay muchas cosas que el médico familiar sabe, un poquito de todas las áreas. Entonces, pues eso es muy valioso. Sí, realmente sabemos toda esta tarea que fue, yo lo digo, heroica, porque todos estaban comprometidos en una tarea pues de gravedad, de contagio, de riesgo para ustedes. Y como dice, si usted no tenía el equipo, pues lo primero era cuidarse usted, lo primero cuidarse ustedes. Y después
para poder cuidar a los demás. Así es. Esto sabemos todo lo que todos los médicos fueron capacitados y en este trabajo de equipo participaron sin distinción en todas las tareas. Por eso le pregunto, por eso le vuelvo a decir, decía, los héroes de esta tarea, porque no hubo ninguna distinción por especialidad. Y en algunas circunstancias, yo creo, como usted lo dijo bien, estaban más preparados para atender este tipo de problemas el médico familiar que otro tipo de especialidades, que algunos que pues habitualmente no tienen ni siquiera a veces ni urgencias. O les da miedo. O les da miedo. Sé que, por ejemplo, hasta los patólogos tuvieron que entrar. Sí. Y este tipo de personas, Audiólogos, ese tipo de personas no están acostumbrados a cierto tipo, manejo de pacientes. Pero sí reconocemos que esta tarea, y nos da mucho gusto saber que tuvieron la oportunidad de participar con toda esta su preparación, con toda esta su sapiencia, con toda esta su capacidad para tratar pacientes. Y este tipo de pacientes, claro, este tipo de pacientes pues nadie estaba preparado para atenderlos y fue un verdadero reto, terrible, que afortunadamente pues prácticamente pasó. Vamos a decir, consideramos que ya estamos más de para allá que para acá. Le agradezco muchísimo haber participado en esta pequeña charla acerca de la especialidad de medicina familiar, que creemos que es un pilar en la medicina y debía ser un pilar en la atención médica, que algún día será bien reconocida. Y quería que cerráramos este programa con algo que usted quisiera decirle a nuestro público respecto, haciendo una síntesis o un resumen de esta charla respecto a la medicina familiar. Muchas gracias, doctor. La verdad es que he gozado mucho compartirles lo que es la medicina familiar y espero transmitirles ese amor que yo siento por mi especialidad, que es la más integral, es la más bonita y es la menos reconocida. Pero poco a poco vamos a ir ganando terreno. Fíjese que encontré una frase que dice que en los hospitales las enfermedades permanecen y las personas van y vienen. En la atención primaria, las personas son las que permanecen y las enfermedades van y vienen. Y quiero decirles que pues es por eso que el papel del médico familiar es tan importante en la atención a la salud. No solo somos el primer contacto con los pacientes, sino que somos quienes los vemos de forma longitudinal. Nosotros les damos un seguimiento, somos testigos de su evolución y lo más importante es que formamos parte de su historia de vida. Nosotros con algunos pacientes hemos llegado a tener tanta cercanía y tanta empatía que nos volvemos sus consejeros. Y eso es algo invaluable, doctor. Es algo que solo la medicina familiar puede dar. Muchas gracias. Es lo que consideramos como si fuéramos idealistas, como el médico de cabecera de la familia. Así Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia por escuchar un poquito de esta pasión por la medicina familiar. Agradecemos la presencia de la doctora Saraí Romano Aguilar y del doctor Lindolfo Cárdenas García, ambos de allá de la Dirección General de Atención a la Salud, Centro Médico Universitario en Ciudad Universitaria. Hacemos extensivo este festejo a todos los médicos que, como bien lo dice el doctor Cárdenas García, han demostrado su valor en más de una ocasión. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas tardes, gracias. Hasta la próxima. Radio UNAM. Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron Confesiones. un espacio de salud para los jóvenes.